Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien, hermanos? Muy bien, gracias a Dios, hermanos. Que estamos bien. Vamos a, a dar inicio con nuestra escuela dominical, hermanos. Nuestra escuela dominical en el día de hoy. Una vez más, hermanos, quiera Dios que podamos aprender un poquito más de su palabra, hermanos. El estudio, hermanos, de esta mañana es un estudio, hermanos, muy importante, hermanos, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Si usted me presta su atención y mira los pasajes que vamos a leer, y si le pedimos a Dios, hermanos, que nos ayude a practicar lo que vamos a aprender el día de hoy, créanme que va a ser, hermanos, algo muy significativo para nosotros como iglesia, como hermanos. Vivimos, hermanos, en un mundo donde no hay paz. Vivimos en un mundo donde hay solamente pleitos, donde hay guerras. Vivimos en un mundo, hermanos, donde no quiere nada que ver con Cristo, con la Biblia. Y eso, hermanos, solamente las consecuencias de eso solamente son pleitos, son guerras. Por cualquier cosa, hermanos, ya quieren pelear los gobiernos, los países. Vivimos en un mundo, hermanos, donde no hay paz. Lo vuelvo a repetir, no hay paz. Y hay una incertidumbre. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Pero debemos de entender, hermanos, que el mundo donde vivimos no conoce a Dios. No conoce la palabra de Dios. Por ende, no sabe lo que es paz. No sabe lo que es el amor. No sabe lo que es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de ser muy diferente al mundo, a los que no conocen a Dios. Nosotros, hermanos, sí conocemos la palabra de Dios, un poquito. Y ese poquito, hermanos, de lo que sabemos de la palabra de Dios, podemos hacer la diferencia de aquellos que no conocen a nuestro Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos para aprender de la Biblia, a ver qué nos dice el Señor, a ver qué tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Debemos, hermanos, de cada vez que el tiempo pasa más fuerte, hermanos, debemos de agarrarnos de la mano de Dios. Más fuerte debemos de tratar, más cerquita debemos de tratar de caminar con Dios. El mundo cada vez más, hermanos, se parece al diablo, porque son de ellos. Pero nosotros, hermanos, cada vez nos debemos de parecer un poquito más a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador.
Los pasajes, hermanos, que nos corresponden estudiar en el día de hoy, me gustó ponerle como título, hermanos, una iglesia que el diablo no puede destruir. Y solamente, hermanos, cristianos, solamente hay una cosa que debemos de hacer para que el diablo no destruya nuestra iglesia. Es la unidad. Es la unidad. ¿Por qué el diablo hace lo que quiere con el mundo? Porque el mundo parece un rompecabezas. El diablo hace con ellos lo que quiere él hacer con ellos. En primer lugar, porque ellos son de él. En segundo lugar, hermanos, porque no hay unidad, porque el diablo por donde quiere puede entrar. Qué importante, hermanos, es la unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en los hermanos. Es tal el impacto, hermanos, de la unidad, que ustedes se recordarán que una vez, tiempos antiguos, unas personas quisieron hacer una torre. Y dice la palabra de Dios, Dios miró, dice, estas personas son uno mismo, tienen una misma lengua. Se han propuesto hacer una torre que llegue lo más alto, dice, y no va a haber quien nos detenga. ¿Saben por qué? Porque estaban unidos. Aunque vemos que eso era pues no debería, no lo iban a hacer, no deberían, pero aquí lo que vemos es la importancia de la unidad. Dice Jehová, no va a haber quien nos detenga, por tanto vamos a confundir su lenguaje. Entonces ellos estaban unidos, una sola lengua había ahí, hermanos, y unos decían, tráeme un ladrillo, y tráeme la mezcla, y todos, hermanos, hacían porque se entendían, pero cuando Dios confundió su hablar, tráeme un ladrillo, y el otro ya no lo entendía porque Dios había confundido. Ahí, hermanos, Dios los dispersó por toda la tierra. Lo que quiero que vean, hermanos, es la importancia de la unidad. En la iglesia, en la familia o en el trabajo. Vamos a orar. Señor, por favor, Señor, te suplicamos que nuestros corazones, Señor, sean tocados con tu palabra. Que nos hables, Señor, con ella. Y que nos ayudes, Señor, y que veas si nos falta, y si nos falta, ser hacedores de tu palabra. Háblanos, Señor, y perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo, hermanos, que si yo les preguntara a cada uno de nosotros y yo les dijera, hermano, ¿quieres tener una iglesia dividida? ¿Quieres tener una iglesia donde haya pleitos? Como lo había en la iglesia de Corintio. ¿Quieres tener una iglesia donde haya desorden? Yo creo, hermanos, que nadie de ustedes me diría un sí como respuesta. Yo creo que cada uno de ustedes me diría, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre a usted pensar que yo quiero una iglesia dividida? A nadie nos gusta, hermanos, las divisiones. Todos queremos tener una familia unida, donde haya comprensión, donde haya amor, donde haya humildad. No nos gusta tener una familia dividida, lo vuelvo a repetir, con pleitos. Tampoco nos gustaría, hermanos, o en lo personal no me gustaría tener una iglesia donde hay un montón de problemas, donde hay un montón de pleitos, donde hay un montón de divisiones.
Pues si usted no quiere tener una iglesia así, usted debe de poner atención en lo que vamos a ver el día de hoy y las semanas que vienen. Vamos a abrir conmigo ahí en Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses capítulo 2. Voy a pedirles que me ayuden a leer los versos del 1 al 4. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el 2, yo leo el 3 y luego todos leemos el verso número 4. Dice la palabra de Dios, hermanos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén, hermanos. Dice el versículo número 1, hermanos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice la palabra de Dios, hermanos, que en Cristo estamos completos. Dice el Señor Jesucristo que yo soy el Alfa y la Omega. Dice la palabra de Dios, el Señor Cristo dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Por lo tanto, hermanos, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Él nos pide que debemos de vivir. En Cristo. Si usted es cristiano, usted en Cristo tiene todo lo que usted necesita para vivir de la manera que Dios nos pide que vivamos. Por lo tanto, no hay excusa por la cual usted pueda vivir una vida que trae problemas, que causa divisiones en su iglesia. Dice la palabra de Dios, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Y si hay, hermanos, consolación en Cristo. Si hay consolación en Cristo. Dice la palabra de Dios que Jehová es el Rey de paz. Si hay consolación en Cristo. En el libro de Jeremías, hermanos, si pueden ir conmigo al libro de Jeremías. En el capítulo número 33. Dice la palabra de Dios, hermanos, Jeremías 33. Vino a mí palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Si hay alguna consolación en Cristo, vean lo que dice el verso número 3. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la Biblia, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, dice Cristo, clama a mí y yo te voy a responder.
Por lo tanto, hermanos, si usted está pasando por una aflicción, por un problema, la invitación del Señor dice, clama a mí, y yo te voy a responder. Por eso yo les decía, hermanos, que en Cristo tenemos todo. Tenemos paz, tenemos consuelo, tenemos amor. No hay razón, hermanos, por la cual usted esté afligido, teniendo la medicina que usted puede tomar para aliviar su dolor. La medicina es Cristo. Es muy ilógico, hermanos, estar enfermos, tener el medicamento y no tomarlo. Nos asombraríamos de decir, pero ¿qué le pasa si ahí tiene la solución? Allí tiene el remedio. ¿Por qué no se lo toma? Muchas veces así somos, hermanos. Tenemos al Señor, pero no vamos a Él. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿hay consolación, sí o no, hermanos? Amén. Sí, hay consolación en Cristo. Clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar, dice el Señor, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos, hermanos, conocer más de Dios, aprender más de Dios, conocerle más personalmente. ¿De acuerdo? Siempre vamos a estar, hermanos, aquí en Filipenses. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, dice, si algún consuelo de amor. ¿Verdad que sí hay consuelo en Cristo, hermanos? Amén. Si no hubiera consuelo en Cristo, el Señor no nos diría, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una preciosa invitación del Señor a nosotros. Vengan a mí. Si están cansados, cargados, vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Pero vean, hermanos, qué precioso dice el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo número 41. En Isaías 41, dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera. Busquen conmigo el verso número 12. Isaías 41, 12. Ahorita, hermanos, vamos a ver otros por qué estamos mirando esto. En Isaías 41, versículo 2, hermanos, dice la palabra de Dios: buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas, yo te ayudo, no temas. Tenemos a Dios, hermanos, que nos ayuda. Y eso, hermanos, nos debe de dar paz a nosotros como iglesia, como hermanos, saber que tenemos al Dios todopoderoso, que Él está allí para ayudarnos. ¿Cuántas veces pasamos por temores? Algunas veces pasamos por temores, por miedos, pero dice el Señor, no temas. No temas, yo te ayudo. Quiero que tengas paz en tu vida. Quiero que confíes en mí. Pero hermanos,
honestamente, a veces sí nos cuesta, hermanos, sí nos cuesta confiar en Dios. Más cuando no tenemos ¿cómo les dijera? Más cuando no tenemos una relación, comunión constante con el Señor. Si nos alejamos, hermanos, de Dios y luego nos viene el problema, no tenemos la suficiente fe para creer que Dios nos va a ayudar. Y tememos y oramos y sentimos como que Dios no nos escucha, porque Dios, hermanos, no es un cajero automático que usted va y pone los códigos y le va a dar lo que usted necesita. Tenemos que vivir, hermanos. Escúchenme, tenemos que vivir, tenemos que desarrollar, tenemos que aprender a vivir con una comunión más cercana a Dios, para que cuando vengan los miedos, los temores, saber, hermanos, saber que Dios está ahí para escucharnos, para ayudarnos, para consolarnos. No temas, dice el Señor, no temas. Hay consolación en Cristo, hermanos. Hay consolación en Cristo. Y vamos otra vez a Filipenses. Les dije, ahí vamos a estar en Filipenses. Y sigue diciendo, hermanos, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. Aquí, hermanos, la palabra afecto quiere decir amor. Quiere decir, hermanos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que entre nosotros debe de haber ferviente, ¿qué? Amor. Debemos de amarnos como Dios nos manda que nos debemos de amar. Dice la palabra de Dios, hermanos, más para adelante lo va a decir, que cada uno de nosotros debe de mirar a su hermano, debe de mirar a su prójimo superior que usted. ¿Usted no batalla con eso? Yo sí. Yo sí. A mí me gusta que me sirvan. A mí me gusta que doblen la rodilla cuando voy pasando. Así somos. Y creemos que por eso somos grandes, cuando es precisamente, hermanos, lo contrario. En Romanos capítulo número 5, en Romanos capítulo número 5 y el versículo número 5, dice la palabra de Dios, hermanos, bueno, desde el 1, Romanos 5, del 1 al 5, dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y el versículo 5, hermanos, dice, y la esperanza no avergüenza. Dice, hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe por qué Dios derramó su amor en nuestros corazones? Para que nosotros amemos a los demás. Si el versículo, hermanos, que acabamos de leer dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por qué nos cuesta tanto amar a nuestros hermanos como Dios nos manda que amemos a los hermanos? ¿Por qué queremos sobresalir? ¿Por qué queremos que se haga lo que yo quiero que se haga? ¿Por qué? Si se supone, hermanos, se supone que ustedes, yo los debo de ver superiores a ustedes, ¿por qué me cuesta tanto asimilarlo? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta tanto humillarme? Por una cosa, hermanos, por el orgullo. Por eso. ¿Qué estamos haciendo con el amor que Dios nos dio? Hicimos un hoyo y lo clavamos y está ahí encerrado, guardado. Si en una iglesia, hermanos, no hay amor, no va a haber unidad. Dice, hermanos, la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y dice la palabra de Dios, hermanos, escúchenme, con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Saben en qué? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué, hermanos, a veces queremos sobresalir? ¿Por qué nos queremos lucir? ¿Por qué queremos que nuestros chicharrones sean los que truenen? Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. ¿Por qué no puedes ver a tu hermana? Hermano, ¿por qué no puede ver a su hermano como superior a usted mismo? ¿Saben por qué? Por el orgullo. Porque el diablo siempre quiere llevar la contraria de lo que Dios nos manda en su palabra. Qué hermoso sería, hermanos, que no hiciéramos nada, sino, ¿qué piensa usted, hermana? ¿Qué le parece, hermana? ¿Le parece bien así? No, hermana, como usted quiera, usted tiene mejores ideas. Yo sé que usted es muy inteligente, yo sé que usted es muy sabia. ¿Qué piensa usted? Hermano, ¿qué piensa? ¿Lo hacemos así? ¿O cuál es su idea? No, hermano, lo que usted diga es lo perfecto. Dice la palabra de Dios, hermanos,
que no debemos de hacer nada, nada, nada por contienda. Para que vean que la idea fue mía y que mi nombre aparezca ahí en la pantalla. Para que vean que soy la mano derecha del pastor. Para que vean, no lo haga. No lo haga. Nada por contienda o por vanagloria. Sigue diciendo, hermanos, el versículo, el verso número 1 del capítulo 2, hermanos. Si alguna misericordia. ¿Hay misericordia en Cristo, hermanos? De verdad. Vean lo que dice el libro de Lamentaciones. Después de que sigan Jeremías para adelante y luego ahí está Lamentaciones. Ese no. Hermanos, me perdí. Sí, adelante de Jeremías. Adelante de Jeremías. Muy bien. En el libro de Lamentaciones, hermanos, en el capítulo número 3, el versículo número 22, dice la palabra de Dios, hermanos, desde el 21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Dice la palabra de Dios, hermanos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuánta misericordia, hermanos, Dios ha tenido con nosotros? Y la sigue teniendo. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, debemos mostrar misericordia a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, para poder tener, hermanos, una iglesia que el diablo no pueda destruir. ¿Se acordará usted, hermano, cuando aquella persona debía cierta cantidad de dinero y vinieron a cobrarle? Era demasiado dinero, hermanos. Y él suplicaba y le rogaba, diciendo: no tengo, por favor, perdóname, no tengo. Dice la Biblia, hermanos, que la persona que le debía le perdonó la deuda. Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios ha perdonado la deuda que nosotros teníamos. No había manera, hermanos. No había manera, no habría precio por la cual hubiéramos pagado la deuda de nuestros pecados. Sin embargo, Cristo pagó nuestra deuda. Amén. Ese siervo también, hermanos, alguien le debía una pequeña suma de dinero. Va, cuando él recibió el perdón, va y se encuentra a la persona que le debía una mísera cantidad de dinero. Págame lo que me debes. Como él suplicó, hermanos, le suplicaron a él: mira, no tengo, te voy a vender a tu esposa y voy a vender a tus hijos, pero me vas a pagar lo que me debes. No tuvo misericordia
con su prójimo. Muchas veces, hermanos, así somos, no tenemos misericordia con los demás, los juzgamos, los criticamos, los señalamos, los hacemos a un lado, cuando Dios no fue así con nosotros. Y eso está sirviendo, hermanos, para abrirle las puertas al diablo, para que no haya unidad en la iglesia. ¿Quiere una iglesia dividida? ¿Quiere una iglesia llena de pleitos? ¿Puede usted sentarse con cualquier hermano, con cualquier hermana, abrazarla, darle un beso de amor, mostrar el amor, mostrar la misericordia que Dios ha tenido con usted? ¿No le gustaría? Dios, hermanos, ha tenido misericordia. Y dice el versículo número 2, hermanos, dice el verso número 2. El apóstol Pablo, recuérdense, está en una prisión y dice, completad, ¿qué, hermanos? Mi gozo. Ahora, entonces, el apóstol Pablo no tenía gozo. El apóstol Pablo tenía gozo en la cárcel, pero más gozo tendría si los hermanos viviesen de la manera que él les pedía que vivieran. Por ejemplo, hermanos, pensemos, si usted como papá tiene varios hijos, todos se procuran, todos se aman, todos se ayudan, todos se llevan bien. En algún tiempo hace alguna reunión en su casa, no sé, un fin de año, van todos sus hijos, van las esposas de sus hijos, hay gozo, pero hay uno que llamó que no podía ir. Se le presentó un inconveniente, se le puso un problema, se le ponchó una llanta, X, no pudo llegar. Usted siempre tuvo gozo, pero le faltó ese hijo que no fue. Si ese hijo hubiera ido, hubiera completado su gozo para estar completo, cabal en su gozo. Sin embargo, no dejó de tener gozo porque su hijo fue un inconveniente. El apóstol Pablo no es que haya dejado de tener gozo en la cárcel. El apóstol Pablo nunca perdía su gozo. Bueno, recuerdan lo que la carta estamos leyendo, pero dice, completen mi gozo. Lo vuelvo a repetir. Me imagino que un pastor de la iglesia no estaría tan gozoso teniendo una iglesia dividida, teniendo una iglesia con problemas. Él pediría, como está diciendo el apóstol Pablo, si hay algo, si hay algún consuelo en Cristo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Y luego, hermanos, dice en el verso número 2 una vez más, sintiendo, ¿qué, hermanos? Lo mismo. ¿Teniendo qué? ¿El mismo qué? Amor. Teniendo el mismo amor. Si no sentimos lo mismo, si no tenemos el mismo amor, va a ser muy fácil, hermanos, que una iglesia se divida, que una iglesia se separe, se aparte. Y el Señor Jesucristo lo que quiere, hermanos, es que tengamos amor. Yo creo, hermanos, que tenemos que trabajar en ese punto, Amén. Amén. en el amor. Yo creo, hermanos, que
tenemos que ser unánimes. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza. Y ahí en ese pasaje, hermanos, trae la figura del cuerpo. Y dice que el cuerpo está bien unido por las coyunturas, por los ligamentos que se ayudan mutuamente. Queriendo decir, hermanos, que nosotros como iglesia debemos de estar así, hermanos, unidos, unidos. No darle la cabida a que el diablo pueda entrar. Así como el cuerpo, hermanos, cuando se suelta, se zafa una coyuntura, cómo duele. Hace muchos años atrás yo me había descoyuntado un pie y nunca me lo traté hasta la fecha. Cuando hace frío todavía me duele. Dice la palabra de Dios, hermanos, que igual que el cuerpo está unido, nosotros tenemos que estar unidos. Y para que nosotros estemos unidos, todos debemos de ser de un mismo sentir. ¿Y sabe cómo podemos llegar a ser de un mismo sentir? Cuando nos ponemos a leer la Biblia, cuando nos ponemos a conocer a Dios, cuando nos ponemos a tener comunión con Él. No puedo yo, hermanos, ser de un mismo sentir cuando yo cierro mi Biblia, cuando no hay comunión, cuando no hay oración. No puedo ser de un mismo sentir que ustedes. Me estoy quedando atrás, me estoy quedando fuera. Por eso, hermanos, a veces ven ustedes en mí cosas tan obvias que no son correctas, porque yo tengo la más mínima comunión con Dios, y ustedes que tienen comunión con Dios, dice, pero ¿cómo este hermano no se da cuenta? Es que no estoy unánime, no estoy entonado, no estoy al nivel de ustedes. Sería, hermano, una buena pregunta en este momento si usted tiene relación con la palabra de Dios, si usted conoce la palabra de Dios, si usted se sienta a leer la palabra de Dios. Si no, ¿cómo va a ser unánimes? ¿De qué manera? ¿Cómo usted va a querer encajar en el tema de la palabra de Dios? ¿Cómo va a querer encajar en el tema del amor? ¿Cómo va a querer encajar en el tema de la misericordia? Si no sabe, si no está en unánimes. Y usted puede ser una puerta por donde el diablo puede entrar, desanimar a su esposo, traer problemas a la iglesia. Y eso Dios no quiere, hermano. Dios quiere que seamos unánimes, que seamos de un mismo sentir, que nos amemos. ¿Sí o no? Amén. Y luego dice, hermanos, que sintamos una misma cosa. Una misma cosa. Y luego ya allí dice, hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria.
¿Saben qué quiere decir la palabra nada? Nada. Nada. Nada, para que me vean. Para que vean que se hace lo que yo digo. Esa es contienda. Y las contiendas son del diablo. Y la vanagloria es del diablo. Nada. Y tenemos que entender, hermanos, que nos gusta el reconocimiento. Que nos gustan los aplausos. Que nos gustan los halagos. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, que eso es lo que le gusta a la carne, a la carne que tenemos. Recuérdense, hermanos, que la palabra de Dios dice que Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, a los que andan en vanagloria. Dios resiste. Cuando usted vaya a hacer algo, pregúntese los motivos. ¿Por qué lo va a hacer? Para que vean que yo lo hice. Para que vean que yo lo traje. Para que vean que fue mi idea. Todo eso no le va a servir. Es vano. Dice la palabra de Dios que la obra de cada uno, el fuego la probará. Dijo alguien por ahí, si no tiene nada que decir, mejor no diga. Si acaso opina, dele la razón a alguien más. Hermano, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu idea? Pues yo opino así, hermano. Perfecto, vamos a hacerlo así. Pero ¿cómo nos cuesta, hermanos? Tanto en el hogar, en los pleitos que tenemos. Ya me descubrí. No quiere el esposo, soy el hombre y no quiere, ¿cómo me va a ganar la mujer? ¿Cómo en la discusión, cómo me va a ganar? Y queremos y creemos que porque ganamos la discusión, somos los que supimos, cuando muchas veces, hermanos, somos los más torpes. Porque muchas veces la mujer tiene mucha mejor idea que nosotros. Pero nosotros, hermanos, porque así somos, queremos salirnos con la nuestra. En vez de decirle, sí, mi amor, tienes toda la razón. Tienes mucha sabiduría. Gracias a Dios por ti. Pero no, hermanos. Y así sucede muchas veces entre nosotros. Todo lo contrario, hermanos, dice, antes bien, con humildad. ¿Y qué es la humildad? Buena pregunta, hermanos. Porque a veces la humildad en mi vida brilla por su ausencia. Ni la conozco. ¿Saben qué es la humildad? No les voy a decir para que vengan otra semana. Hermanos, por favor, y me pongo en la línea principal, por favor, pidámosle a Dios humildad. Muchas veces es carne. Muchas veces es el orgullo el que anda ahí mandando y dictando y caminando en dos patas, en dos pies. Muchas veces la vanagloria la que se deja ver por ahí. ¿Y dónde está la humildad? Pues quién sabe dónde estará la humildad. Por eso luego dice, más para mañana, para el otro domingo, dice, vaya pues en vosotros este sentir.
Y vamos a ver lo que es la humildad. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nos falta mucho. Amén. Amén. Nos falta mucho. Estamos acostumbrados a que antes de conocer al Señor nomás mis chicharrones tronaban y si hacía lo que yo decía. Ahí estamos acostumbrados y no nos damos cuenta y no nos recordamos y se nos olvida que de que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Si vivimos en contiendas, hermanos, si andamos en vanagloria y la humildad brilla por su ausencia, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra iglesia? Dice la palabra de Dios, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y he allí el problema. He allí el problema. He allí donde sale el viejo hombre y yo, ¿por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no se hizo como yo les dije? ¿Y por qué no decoraron como yo les decía? Una iglesia que el diablo no puede destruir. Dice la Biblia que mires por los demás y no por lo tuyo propio. Amén. No mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Tratemos, hermanos, de agradar a los hermanos antes que a nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, te pido, Señor, que esta enseñanza, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que la próxima vez que vayamos a hacer algo, Señor, y que sabemos, porque muchas veces sí sabemos y hasta a propósito lo hacemos, que sabemos que va a ofender, que no le va a gustar al hermano o a la hermana, que esta enseñanza quede aquí en nuestro corazón y nos recordemos que debemos de agradar a los otros antes que a nosotros mismos. Sería, Señor, una vida muy diferente. Habría gozo en nuestras vidas. Habría amor en nuestras vidas. Señor, una vez más te ruego, pon esta enseñanza, Señor, en nuestros corazones. Y que el Espíritu Santo de Dios nos la traiga en el momento oportuno y adecuado, Señor, para frenar nuestros hechos. Y ayúdanos, Señor, a tener una iglesia que el diablo no puede destruir. Amén. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, y a mí en primer lugar, a poner de mi parte, Señor, para que esto, Señor, se pueda comenzar a llevar a cabo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén.